Hola artistas, bienvenidos al canal y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os voy a enseñar unos cuantos trucos para dibujar mejor las caras. Lo que vais a ver son dos vídeos antiguos que subí al principio cuando empecé con el canal. Son dos vídeos que con el tiempo borré porque no tenían ninguna explicación, simplemente eran imágenes. Y bueno, a pesar de que contenían información muy valiosa, no eran exactamente el contenido que quería en el canal. He decidido reciclar estos vídeos porque creo que pueden ofrecer consejos bastante importantes, así que lo que he querido hacer es explicar un poco las técnicas que estoy usando y algunos trucos que os pueden ser muy útiles a la hora de dibujar caras. Este primer dibujo es el primero que hice cuando me compré mi iPad Pro. Está hecho con Procreate y es un retrato de mi amiga Antonina, que además de ser una de las chicas más simpáticas que he conocido en toda mi vida, es una de las más guapas y que muy amablemente me prestó esta fotografía suya para poder hacer este dibujo. El segundo retrato es este del actor Jack Nicholson. Es un retrato tradicional a lápiz y, como veis, pues es muy diferente de una chica joven a un hombre mayor, pero los principios básicos van a ser los mismos y con ellos os voy a enseñar algunos trucos que tenéis que aplicar cuando estéis dibujando caras. No solamente cuando estéis dibujando retrato que queráis tener un parecido exacto, sino también cuando estéis dibujando caras a partir de una fotografía porque queráis hacer, por ejemplo, un dibujo muy detallado o porque os guste la luz, el color, lo que sea, y notéis que hay algo que realmente no llega a funcionar. Lo más importante cuando dibujamos una cara es buscar líneas de referencia y sobre todo tener en cuenta los ángulos que hay entre estas líneas. Antes de intentar dibujar los rasgos, de meter las sombras directamente, hay que buscar estas proporciones porque son las que van a dar la personalidad que tiene la cara que estamos dibujando. Es mucho más fácil equivocarse y hacer las cosas mal cuando no tenemos esas pequeñas referencias antes de dibujar y empezar directamente a meter las sombras y a dibujar todos los rasgos de la cara donde nos parece que están, nos puede llevar a cometer muchos errores. En este dibujo, que es digital, me pudo permitir hacer correcciones sin ninguna consecuencia, cosa que no pasaría en el dibujo en papel, y estoy utilizando una técnica de trazos mucho más rápidos, mucho más fuertes y con mucho más carácter. Por eso este dibujo es tan diferente en su técnica del siguiente, pero el principio básico es el mismo. Tengo que buscar referencias dentro de la cara de esta persona para que el parecido sea mínimamente razonable o, si es un retrato, que sea igual a la persona que estamos retratando, claro. ¿A qué me refiero cuando hablo de líneas de dirección? Bueno, pues me refiero exactamente a esto. Si veis esta parte en la que estoy empezando el dibujo, antes de empezar a dibujar los rasgos, he trazado algunas líneas de guía que coinciden con otras líneas que he buscado en el dibujo. Son líneas imaginarias, pero que me van a ayudar a que el dibujo se vea exactamente como tiene que ser. Una línea que normalmente siempre hay que buscar y que ayuda mucho es la línea de los ojos. Uniendo los dos extremos del ojo, vamos a poder trazar una línea que nos va a dar exactamente cuál es el ángulo del ojo, que es una de las cosas que, por cierto, más fallan en los dibujos de caras. También nos va a ayudar mucho la dirección de la nariz, pero lo que más nos va a ayudar con diferencia es calcular el ángulo que hay entre esas dos direcciones. Este ángulo nos ayuda a ver cuál es la dirección de la cara con un solo golpe de vista y es mucho más fácil calcularlo que si empezamos a colocar los rasgos, a meter sombras y a intentar adivinar cómo va a acabar nuestro dibujo cuando hayamos avanzado un poco. Teniendo este ángulo claro, también nos permite trazar, por ejemplo, dónde quedan más o menos las aletas de la nariz y de forma mucho más fácil que si empezamos a dibujar directamente y lo intentamos hacer de forma aproximada porque nos van a engañar los volúmenes y todos los demás detalles de la cara. No tenéis por qué usar obligatoriamente estas medidas que os estoy diciendo, aunque son muy útiles y normalmente son las que más ayudan. En este dibujo en concreto, un poco más adelante, yo busqué, por ejemplo, esta línea que me define la sombra que hace el ojo y también tracé una línea vertical para ver que la aleta de la nariz coincide exactamente con el lacrimal del ojo. Si os fijáis en esta fase del dibujo, parece que realmente no son la misma persona y que hay rasgos que fallan, pero las medidas son correctas y esto es porque, obviamente, al no estar todavía todos los volúmenes, todas las sombras, todas las luces, el ojo nos engaña y nos hace creer que lo estamos haciendo mal, pero las medidas son correctas, así que sigo adelante. Podéis ver que en el medio digital me permito trabajar de una manera mucho más enérgica y más inmediata, sin tener tanto cuidado como cuando trabajo en una técnica tradicional, especialmente con algo tan delicado como es el lápiz. Porque obviamente una de las grandes ventajas del arte digital es que puedes corregir siempre que quieras sin temor a ninguna consecuencia negativa en el dibujo.
También podéis apreciar que utilizo más las manchas, que es una de las técnicas que más me gustan, en lugar de la línea, que es algo que sí haría, por ejemplo, con el dibujo a lápiz, por razones obvias. La mina del lápiz tiene un grosor que no se puede variar y en digital el pincel puede tener el tamaño que tú quieras. Una vez que sé que tengo todo en su sitio, que todo está donde debe estar y que no hay posibilidad de equivocarse, es cuando empiezo a trabajar el volumen y puedo empezar a intensificar luces y sombras. Como veis, además, aquí estoy trabajando con un fondo gris, con lo cual luego puedo sacar brillos blancos, que siempre queda muy bien. Es una técnica que funciona también muy bien con papeles de color. Y en este caso puedo trabajar de manera inversa como trabajaría con un lápiz, que sería de menos a más siempre. Y puedo hacer tonos mucho más oscuros al principio para establecer cuál es el contraste que quiero que tenga el dibujo y de ahí ir aclarando, como haría por ejemplo en una técnica como el óleo. El resto es solo tener paciencia e ir añadiendo detalles hasta que el dibujo esté completamente acabado. ¿Y por qué es tan importante trazar estas líneas, buscar estos ángulos y buscar esas referencias dentro de la cara de una persona? ¿Realmente son tan importantes? ¿Definen tanto estas direcciones el carácter del rostro? Pues la respuesta es que sí, y para que veáis cuál es el gran fallo que cometemos cuando estamos dibujando a alguien, porque a veces, aunque dibujemos las cosas como creemos que son, no se parece a la persona que estamos dibujando. He hecho un pequeño experimento y vais a ver estas dos fotografías que he hecho. La primera soy yo, tal cual, en una fotografía frontal. Ya sé que soy feo, pero ahorraros los comentarios acerca de eso. Y lo que he hecho ha sido cortar la mitad de mi cara, duplicarla, darla la vuelta y pegarla. Es decir, he hecho una cara completamente simétrica. Como podéis ver, somos dos personas totalmente diferentes y esto demuestra, y es algo que siempre hay que intentar tener en cuenta, que las caras nunca son simétricas del todo. Y ese gran error del que hablaba antes es que muchas veces dibujamos pensando que sí lo son, así que colocamos las cosas de forma que nos parecen más agradables porque están donde deberían estar según una cierta lógica, pero que no coinciden con la persona a la que estamos dibujando. Es decir, que sin querer idealizamos la cara y con ello perdemos el parecido. Y vamos a ir ya con el dibujo de Jack Nicholson. Las tomas, la imagen no es muy buena porque eran mis primeras grabaciones y las hacía con el móvil, no se distingue demasiado bien, pero lo he marcado un poco más para que veáis que el encaje de esta cara está hecho también con líneas rectas y respetando todas esas direcciones que son tan importantes. Podéis apreciar también que incluso las sombras, en lugar de empezar a dibujarlas directamente, las marco primero, defino dónde empiezan y dónde acaban para tener una idea más concreta de cuál es el volumen general de la cara. Esto a la larga ayuda muchísimo. Sé que la mayoría de la gente empieza a sombrear sin encajar esa sombra, sin tener en cuenta dónde empieza y dónde acaba más o menos, porque obviamente las sombras no tienen siempre la misma intensidad. Pero delimitarlas antes de empezar a trabajarlas más en profundidad siempre ayuda mucho a no cometer errores posteriormente. Como ya había comentado en el anterior retrato, aquí estoy siendo mucho más delicado. Obviamente en el dibujo a lápiz no tenemos un control Z que nos ayude a corregir los errores tan fácilmente, así que voy trabajando de menos a más y con mucha suavidad. También podéis ver el detalle de que utilizo los difuminos no para difuminar, sino para dibujar como si fuera un lápiz de punta muy gruesa, manchándolo antes. Es algo que suelo hacer bastante a menudo cuando trabajo en tamaños tan grandes. Y antes de que se me olvide, os voy a comentar también que en el canal hay 2 tutoriales acerca del retrato que podéis ver. Os va a salir ahora mismo una tarjetita en la parte superior de la pantalla. Y ahí podéis ver todas las técnicas que yo utilizo para hacer un buen retrato. Otra cosa que voy a comentar ahora que estáis viendo este dibujo a lápiz es que yo normalmente no difumino, pero a veces, dependiendo del papel, al principio del dibujo suelo hacer una mancha general que sí difumino con algo de papel, pero no es un difuminado como el que se utiliza para suavizar el dibujo, sino que lo utilizo para disimular un poco las primeras líneas de encaje y para dar una base de grafito, porque en algunos papeles tengo la sensación de que cuesta deslizar el lápiz y queda como demasiado cortado, no se puede modular bien, y dando una pequeña base uniforme consigues que el trabajar con el lápiz sea mucho más agradable.
Al contrario que muchas otras personas, yo no estoy en contra del difuminado, pero sí considero que abusar de él, especialmente cuando se hace para corregir errores o carencias de técnica, hace que los dibujos se vean demasiado blandos y se pierde todo el trazo, toda la personalidad, toda la fuerza del artista. Dale un like al vídeo si te ha gustado, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos aquí en el canal en el próximo vídeo.